conocer el nombre de Eloísa Díaz como la primera médico de Chile. Todos la conocemos porque en 1880 ella postuló a medicina, después de que se aprobó esta ley que permitió a las mujeres entrar a la educación superior, y eso hizo entonces que fuera la primera mujer médico de este país. Pero lo que se sabe poco de ella, y lo que nos habla mucho de la relevancia de estas agendas, y que han cambiado, pero menos de lo que quisiéramos, es que cuando ella estudió medicina y egresa, toma temas que para su época estaban absolutamente como fuera del radar de sus compañeros o colegas varones, todos básicamente varones. Tampoco se sabe que ella estudió medicina detrás de un biombo para separarle a sus compañeros hombres. Esas fueron las circunstancias que le permitieron a ella entrar a estudiar medicina. Pero ella se dedicó a temas tremendamente relevantes para este país, que en su minuto eran considerados como no relevantes. Ella se dedicó a la higiene escolar, a la alimentación escolar y al programa de vacunación. Ella, gracias a sus gestiones, después se dedicó al tema de salud pública, y algunos de los temas fundamentales que instaló fue, por ejemplo, el desayuno escolar obligatorio, fue, por ejemplo, la vacunación masiva, y le preocupaba mucho la alimentación de los niños pobres de este país. Si uno hace como retrospectiva, esto podría ser casi algo muy precursor a por qué nos enorgullecemos que Chile es uno de los países que tiene mejores niveles en cuanto a desnutrición infantil. Y esto fue muchos años antes. ¿Por qué cuento esto? Porque lo interesante es que en ese momento esos temas no se consideraban necesarios, porque había una sola visión sobre lo que era importante para la medicina. A mí me parece que cuando uno hace esa pregunta y se la hace a todas las disciplinas de investigación, la equidad de género tiene muchísimo que decir. No solamente en cuanto a un tema de justicia, queremos darles las mismas oportunidades a nuestros niños y niñas independientes de su género, queremos que tengan las posibilidades de desplegar sus talentos y queremos construir así. Eso es algo que nos inspira todos los días. Pero más aún, como Ministerio de Ciencia, tenemos la obligación de mirar qué conocimiento estamos construyendo, cuál es el guión que tiene ese conocimiento, y si ese conocimiento tiene la complejidad suficiente para abordar las preguntas y las respuestas que nos tenemos que hacer. Y a mí me parece que la diversidad y la equidad de género juegan un rol fundamental, nuevamente, no solamente por la justicia, que es un tema fundamental, sino que también porque el tipo de conocimiento que generamos, las preguntas que nos hacemos, las formas de resolverlo, definitivamente son estrechas si es que no consideramos la perspectiva de equidad de género. Seguramente María Paz y Catherine nos van a contar de muchos más ejemplos que de alguna u otra manera van a ratificar esto. Y definitivamente necesitamos a muchas más mujeres en el tema digital. Hoy día el tema digital es casi como nuestra medicina en los tiempos de Eloísa Díaz. Es un área que está muy masculinizada. Nosotros tenemos la suerte de tener mujeres fantásticas que nos van a hablar hoy día y que son excelentes exponentes que además nos ayudan a visibilizar este tema, pero necesitamos muchísimas más. Y necesitamos mirar y revisar el guión de cómo estamos construyendo nuestro conocimiento en torno a la inteligencia artificial y las implicancias brutales que esto tiene en nuestro día a día y en el futuro. Sabemos que eso está hoy día contenido en los algoritmos, en cómo funcionan los aparatos que nos rodean, en cómo está funcionando y cómo cada vez más eso está permeando en nuestra sociedad. Y de ese guión las mujeres no podemos estar afuera, no podemos excluir a la mitad de la población de esa conversación. Es con esta convicción, y con esta convicción relativa no solamente a este tema, sino que a toda la producción de conocimiento en general, que nosotros desde el Ministerio hemos lanzado y lo hicimos simultáneo al nacimiento del Ministerio. En enero lanzamos una hoja de ruta para la política de género que básicamente fue como una declaración de principios en torno a un esqueleto claro de cómo queremos avanzar en la construcción de una política y de un plan de acción simultáneo. Y esto les voy a contar súper en breve, tiene 3 grandes pilares. Estos grandes pilares lo que buscan, por un lado, es tener un sistema, muy relacionado también con lo que van a hablar, yo creo, de seguimiento y de monitoreo del sistema. Necesitamos saber
cuál es nuestra propia huella de género como país, cómo está la producción de conocimiento en cuanto a la representatividad de las mujeres en las distintas disciplinas, y luego hacerle un monitoreo permanente, transparente, auditable y visible para toda la comunidad, de manera de poder también generar estándares y poner estándares también cada vez más altos. Monitoreo, seguimiento y relevar y potenciar estudios de género, no solamente de género en general, digamos, sino que también disciplinares. Necesitamos, por ejemplo, exponentes en estas áreas que vamos a discutir, que además pongan en relevancia y estudien género en inteligencia artificial, género en filosofía, en astrofísica, qué sé yo. Segundo pilar, acceso y participación, eso es fundamental. ¿Cómo aseguramos? Y hasta que no tengamos un cambio cultural arraigado, vamos a tener que tomar medidas concretas para asegurar la equidad de género. Y eso es lo que estamos trabajando por un lado con las universidades de nuestro país. Vamos a partir un plan de acción de trabajo con todas las universidades para poder generar protocolos de buenas prácticas, de prevención de acoso, etc. Y por otro lado, con nuestra agencia, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, estamos revisando todos los instrumentos para poder darles a ellos, mirarlos, analizarlos y poder darles realmente elementos de equidad de género que nos permitan incorporar en un plazo que no sean 100 años, no quiero que pase otras no sé cuántas generaciones que ha pasado como de Eloísa Díaz hasta nosotros, no queremos esperar más tiempo y necesitamos que esos cambios se produzcan de manera rápida si queremos cambiar, como les decíamos, el guión del conocimiento que estamos construyendo. Y un tercer pilar tiene que ver a los muy difíciles de cambiar, pero yo soy muy optimista al respecto, a los cambios culturales que necesitamos para poder realmente incorporar este tema como uno fundamental para un desarrollo integral de nuestro país en distintas maneras, en distintos, digamos, aspectos. Pero, bueno, nosotros, por supuesto, enfocados en nuestro sistema CTCI. No solamente necesitamos más mujeres, no solamente necesitamos tomar medidas afirmativas, hacer un seguimiento, monitoreo, necesitamos ver más a aquellas mujeres que están liderando áreas en las cuales los representantes históricamente han sido hombres. Necesitamos generar equipos mixtos, necesitamos generar más condiciones para que las mujeres lideren y sean vistas, sean modelos de rol en nuestro país, y que de esa manera también puedan inspirar a las nuevas generaciones que definitivamente vienen con un bagaje cultural distinto al nuestro, pero necesitamos proveer ese camino para que ellas puedan también avanzar y generar un cambio en el más corto plazo. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que esta es una agenda difícil, que países que han puesto muchos esfuerzos aún les cuesta ver cambio, pero estamos decididos a tomarlo con el máximo de los compromisos, estamos haciendo una agenda lo más ambiciosa posible. Esta semana nos reuniremos por primera vez con un consejo de género que nos va a acompañar y que vamos a estar generando reportes y monitoreos permanentemente, y trabajando con todo el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, para que de estos esfuerzos y de manera colectiva y transversal pueda generarse, como digo yo, un punto de quiebre. Necesitamos que la curva cambie su dirección y que efectivamente podamos ver avances en un corto plazo, de nuevo, no solamente porque queremos muchas más personas, más mujeres, sino que también necesitamos un mejor conocimiento, más diverso y con mejores soluciones para la vida que nos toca y los desafíos que nos van a tocar enfrentar como país. Así que quiero agradecer en especial a nuestras panelistas y desearles entonces una muy buena jornada con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias por este puntapié inicial que sin duda abre la conversación, nos deja planteados muchos desafíos, muchas inquietudes también. Vamos a darle la palabra a José Antonio Buridi del Ministerio, del equipo Futuro, para poder comentarnos también el contexto de esta política de inteligencia artificial. José parece que está silenciado.
toda la razón. Así que se perdieron todo mi agradecimiento a todos y todas los que están conectados. Gracias Peña, gracias a la subsecretaria también. Yo voy a ser más breve de lo que usualmente soy en esta presentación, para no atrasar y que podamos tener a nuestra expositora en muy pocos minutos más. Así que voy a pasar bastante rápido por una presentación que les va a parecer conocida a algunos que ya la han visto, y espero que nueva a hartos que se vengan incorporando a esta serie de webinars. Pero es solo para dar un contexto y que sepan a grandes rasgos lo que estamos trabajando en la política. Entonces, muy a grandes rasgos, y probablemente esto lo profundice en nuestra expositora, entender que la inteligencia artificial es un concepto que ya viene hace varios años. Viene, si uno lo rastrea a la literatura, los robots nacen en 1920, y más allá, el concepto de inteligencia artificial nace en 1956 y ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas, desarrollándose, teniendo altos y bajos. Pero lo importante es entender que lo que estamos trabajando hoy día es bajo un concepto de inteligencia artificial que es estrecho y que en el fondo son algoritmos que hacen una cosa muy muy bien, pero que cuesta moverlos a hacer otras cosas, no tienen la flexibilidad que tiene la mente humana. Y en ese sentido, pensar en Terminator, en Yo Robot o en algo así, todavía es ciencia ficción. No sabemos qué tan rápido va a seguir avanzando esto. Pero lo que sí es importante ver es que la inteligencia artificial en sí misma es un concepto que cuesta definir, definir como concepto, e incluso a nivel de políticas públicas, si uno revisa estrategias y políticas, se definen en formas distintas. Y muy a grandes rasgos lo vamos a entender como máquinas o algoritmos basados en máquinas que son capaces de replicar acciones que, si las hiciera una persona, requerirían de inteligencia, lo que es súper ambiguo, pero lo vamos a mantener ambiguo, en parte por cómo puede seguir evolucionando la tecnología, y en parte porque todavía ni siquiera hay un consenso de esta es la definición de inteligencia artificial. Pero lo que sí es importante considerar es que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, y en ese sentido permea todas las instancias de la vida, estamos en contacto con ella en nuestro día a día, aunque en general no lo notamos, y en eso es muy importante tratarla como tal, y así como fue la electricidad, o como fue la máquina de vapor, o como ha sido el Internet, es algo que puede revolucionar la manera en que nosotros vivimos como seres humanos. Y muy breve, a nivel económico, esto obviamente es pre-COVID, pero en el fondo se ve que la inteligencia artificial puede tener un impacto gigantesco, que puede ser un impacto positivo. Sin embargo, también se ve que ese impacto que pueda tener va a depender mucho de la preparación que tienen los países, de las políticas que desarrollan, de los ecosistemas que tienen, y en general en Latinoamérica, además de haber partido tarde en la carrera de pensar la inteligencia artificial como a nivel de política pública, también por ahora se estima que puede ser que capturemos mucho menos que lo que tiene en general el hemisferio norte. Y por otro lado, lo que hay que tener muy, muy presente, y esto es un ejemplo nomás, pero en el fondo la inteligencia artificial no solo puede traer numerosos beneficios en distintos ámbitos de nuestra vida, sino que presenta muchísimos riesgos también en otros ámbitos, o en los mismos. Y uno de ellos, súper relevante, yo creo que para el día de hoy, que van a profundizar nuestra expositora, es, por ejemplo, el riesgo de que puede amplificar los sesgos que tenemos nosotros como seres humanos, o la información que tiene, y en ese sentido puede generar discriminaciones arbitrarias, y nos podemos dar cuenta, o a veces lo más peligroso es que no podemos no dar cuenta. Y otro tema sumamente relevante, esto hay distintas versiones de esto, pero esta es una versión del año pasado, a mediados del año pasado, que la discusión en torno a la ética de inteligencia artificial también es una discusión que no ha estado igualitariamente distribuida en el mundo, sino que también muy concentrada en el hemisferio norte. Entonces todos los componentes éticos y sociales relacionados a esta tecnología es sumamente importante el poder discutirlo, el que esta política pueda dar ciertos lineamientos iniciales, pero también que eche a andar una pelota que como una bola de nieve, que ojalá nos lleve a profundizar esas discusiones y ver cómo nosotros como chilenos y chilenas queremos relacionarnos con la inteligencia artificial. Y acá una pequeña actualización del fondo también cómo se ven las políticas en el mundo, y se ve que efectivamente parte en el hemisferio norte, pero ya vemos que al menos Latinoamérica estamos entrando también en esta carrera, y esto es lo que nos lleva a que el año pasado el presidente nos encarga generar una política de inteligencia artificial, y que no solo busque el capturar el beneficio que puede tener esta tecnología en cuanto a desarrollo, en cuanto a industria, en cuanto a impacto económico, sino que empoderar a la ciudadanía, no solo en capturar esos beneficios, sino que también en participar del debate. Y ese es un poco el espíritu de generar estos webinars, de poder un poco comunicar sobre distintos temas que están relacionados a la inteligencia artificial, y también el llamado que tenemos abierto de participación ciudadana, que va a estar abierto hasta agosto, para cualquiera que quiera contribuir a la política. Y eso lo hemos estado trabajando además con un comité de expertos, del cual de hecho María Paz es parte, y con un comité interministerial que reúne a distintos entes del gobierno para poder dar un poco la visión del Estado.
Y brevemente la hoja de ruta que tenemos abierto el proceso de participación ciudadana hasta agosto. Tenemos esta serie de webinars que partimos en mayo y lo vamos a mantener, esperamos, también hasta agosto, y vamos ya al segundo semestre a esperar tener un borrador en base a toda la información que hemos recopilado y el trabajo de los comités, que ojalá hacia fines de año podamos someter a consulta pública ese borrador con mucho tiempo de aviso, con mucha publicidad para que participe mucha gente, y finalmente lanzar la política hacia fines de año. Y la política, esto es lo último, pretende cubrir 3 pilares, y estos 3 pilares son, en primer lugar, qué es lo que habilita la tecnología, y ahí hemos identificado que son la infraestructura tecnológica, la educación y capital humano pensado desde amplio espectro, desde cómo educamos a los niños y niñas en el colegio hasta cómo se especializan en la universidad, y esto también obviamente considerando los procesos de formación continua, y ahí especialmente la reconversión. También cómo se articula un mercado en torno a la inteligencia artificial, y esto tanto desde cómo se fomenta la investigación básica y aplicada, transferencia universidad-industria, y al mismo tiempo cómo tanto desde el Estado como desde la industria se demanda y se puede adoptar la tecnología, y finalmente cómo podemos empezar discusiones y lineamientos claros también sobre distintos aspectos éticos, aspectos normativos, y cómo podemos enfrentarlos desde el punto de vista de la regulación, y cómo también nos vamos a enfrentar a los distintos impactos sociales y económicos que tiene esta tecnología. Y así, sin más, muy cortito, ya los dejo con nuestras invitadas. Muchas gracias, José Antonio. Ahora vamos a pasar a las presentaciones de nuestras invitadas. Primero, contarles que Catherine Vergara, ella es directora de contenido del programa Ingeniosas, donde diseña las metodologías pedagógicas de los talleres con bajada de género para niñas, docentes y apoderados. También se define como una innovadora social comprometida con la enseñanza de las STEM, cursó estudios en programación y tecnología de la Universidad de Palermo, es diplomada en educación de la Universidad Santo Tomás y máster de la Universidad de Londres. Hoy cursa el doctorado en Ingeniería de la Universidad Católica. Bienvenida, Katy, te damos la palabra. Hola Fernanda, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas todas y todos, muchas gracias por tomarse este tiempo de estar hoy día aquí con nosotras conversando de este tema tan importante, y les voy a compartir mi pantalla porque tengo una pequeña presentación. A ver, ¿se ve? No se ve. Aún no, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Súper. Antes de empezar, quiero saludarlas, ¿cierto? Y pedirles que se tomen un minuto para que piensen si alguna vez han rechazado comprar un modelo de celular porque lo encontraron muy grande o porque era muy incómodo de manipular. Tómense un minuto y piensen en esa pregunta. Lo más probable es que si son hombres, no lo hayan considerado. En su lista de necesidades, el tamaño del celular probablemente no está entre las primeras cosas que ustedes pueden considerar. Pero si son mujeres, lo más probable es que sí se encontraran con modelos demasiado grandes. La mayoría de los celulares pasan el test de uso con una mano de hombre, que en promedio es hasta 2 centímetros más grande que la de una mujer. Estos celulares se diseñaron solo con los datos recopilados de uso de hombres, dejándonos a nosotras la tarea de adecuarnos y adaptarnos lo mejor que podamos a usar el celular. Entonces nos pasa que terminamos grabando videos temblorosos, que no podemos sujetar apropiadamente el celular, o que no podemos manejar el celular con una sola mano. Incluso nos pasa que a veces el celular es tan grande que ni siquiera lo podemos guardar en el bolsillo, porque los bolsillos de la ropa de hombres son diseñados más grandes que los de las mujeres. Entonces, con este ejemplo súper básico, que yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez, quiero demostrar que los datos importan, especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial. Antes de avanzar en este tema, quiero hacer muy brevemente un repaso de algunos conceptos claves en Data Science, porque yo sé que es un campo multidisciplinario que toca muchas otras áreas de la tecnología y a veces nos confunde si es primera vez que los escuchamos. Una parte importante de mi trabajo junto a las niñas de Ingeniosa es bajar a palabras simples conceptos que les pueden parecer intimidantes.
Así que eso es exactamente lo que yo quiero hacer ahora. Primero vamos a entender qué es Machine Learning, qué es minería de datos, y finalmente qué es inteligencia artificial, antes de empezar a conversar lo que se entiende por sesgo de género en inteligencia artificial. Así que, para empezar, quiero que limpien su mente un segundo y se imaginen una pelota. Sin más descripción que esa, piensen en una pelota. Les voy a dar unos segundos para eso. Tal vez alguien se imaginó una pelota de fútbol, o una pelota de un perro, si es que tienen perritos, o incluso alguna más creativa se imaginó una en 3D. Y puede haber muchas otras opciones. Con una definición tan general como pelota, podemos ver que hay muchas variables e imágenes que se relacionan. Si yo le enseño a una persona que esta imagen que ustedes ven aquí, es una pelota, después cuando vea esta otra imagen, tal vez no la va a reconocer como una pelota, porque las va a encontrar que son distintas, y yo solo le enseñé que lo primero era una pelota. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, con el machine learning y con los datos. Una inteligencia artificial es un proceso de pensamiento realizado por una máquina de manera independiente. Pero para que la máquina piense, tenemos que enseñarle cómo hacerlo. A ese proceso de enseñanza le llamamos machine learning. Y la información que le entregamos a través de esa enseñanza la llamamos training set. Es decir, el conjunto de datos que le enseñamos a la inteligencia artificial. Finalmente, el proceso de obtener esa información le llamamos minería de datos. Y si esto todavía les parece un poquito muy complejo, lo podemos volver al ejemplo anterior y conectarlos de esa manera. Entonces, el training set serían las distintas opciones de pelotas que yo le voy a enseñar a mi inteligencia artificial que corresponden a una pelota. El machine learning sería la red neuronal por la cual le enseñamos a la inteligencia artificial que es una pelota. Es decir, la serie de algoritmos con las que yo creo una red neuronal es como el proceso de enseñanza para que la inteligencia artificial aprenda a pensar de la manera que yo quiero que piense. Y luego es la inteligencia artificial la que selecciona de muchas opciones la opción que nosotros le enseñamos. La inteligencia artificial actúa de manera independiente, pero basada en el training set que nosotros le entregamos. Ahora, nos puede parecer que a lo mejor no es tan terrible que una inteligencia artificial seleccione esta burbuja como una pelota y que no reconozca una pelota de playa como una pelota. ¿Ya? Nos puede parecer que en realidad no es algo tan grave. Pero ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial selecciona esto como un gorila? O más aún, ¿qué pasa cuando la data de un medicamento para mujeres es testeado con hombres? Y del análisis de esos datos es que se declara que es un medicamento seguro para las mujeres. Ah, disculpen. Perdón, tenía activado el WhatsApp. Vuelvo a la reunión. Como les decía, no nos puede parecer a lo mejor tan grave que una inteligencia artificial se confunda con una pelota, como les mostraba anteriormente. Pero sí, cuando el algoritmo de Google identificó a esta imagen como un gorila, entonces los problemas ya no parecen tan simples. Es importante que entendamos que el data science necesita recolectar data específica de mujeres, y especialmente que las mujeres no somos hombres pequeños, nuestra data es distinta, es importante. En la inteligencia artificial, los sesgos de género se producen por los llamados algoritmos sexistas. Esto pasa porque los equipos de desarrollo que seleccionan la data que usarán y luego crean la red neuronal para entrenar a la inteligencia artificial tienen sesgos. Estos sesgos pueden ser de todo tipo, o sea, discriminación por edad,
por color de piel, por situación socioeconómica, por desplazamiento geográfico, y también por el tema que nos convoca hoy día, que son sesgos de género. Entonces, como pueden ver, la diversidad que necesitamos en inteligencia artificial y en las STEM en general tiene que ver con muchos otros factores, siendo el de género también un factor muy importante. Nos afecta en tantas áreas de la vida cotidiana que casi no nos damos cuenta. Así que yo creo que para que nos quede como muy claro este concepto, es importante revisar algunos ejemplos, así que yo les traigo 3 de como los más conocidos. Voy a empezar con un clásico. Este es el lanzamiento del iWatch en el año 2014, no sé si algunas o algunos se acordarán, donde se prometía que el hardware y el software, que era el Health App, sería el más sofisticado equipo de salud que podías llevar y medir todas tus funciones vitales, pero lamentablemente cuando se lanzó el producto, el día tan esperado por los usuarios, comenzaron las críticas. Y específicamente las críticas de las usuarias mujeres, quienes se dieron cuenta inmediatamente que no podían llevar el calendario menstrual y reproductivo en su iWatch, por lo cual tuvieron que esperar hasta el 2015 en la siguiente actualización de la app para poder hacerlo. Y esto es aún más ya increíble si piensas que tuvieron que esperar hasta el 2019 para poder traquear su ciclo menstrual directamente en el reloj, directamente en el hardware. Entonces, un tema de suma importancia, como puede ser para la salud de una mujer su ciclo menstrual, no estaba considerado en el iWatch. Y eso que los usuarios del iWatch son 54% mujeres. Pero lamentablemente ninguno de los hombres que estaba en el equipo de desarrollo pensó en el ciclo menstrual, porque desde su perspectiva no era importante. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo los sesgos de género afectan el desarrollo de las soluciones tecnológicas, dejando en evidencia, en este caso, al gigante Apple, que en su reporte de diversidad del año 2014 señaló tener un 80% de programadores hombres blancos. Podemos ver inmediatamente que hay un problema de diversidad. Lo más importante para mí acá es que toda la data de salud que iba a ser recolectada por este iWatch iba a ser data de hombres. Entonces, todos los estudios y reportes que se generaran sobre la salud de la humanidad, de las personas, en realidad iba a tener sesgo de género, porque no iba a ser sobre la salud de todas las personas, iba a ser sobre la salud de los hombres. Otro ejemplo que les quiero mostrar tiene que ver con algo que a lo mejor todos hemos vivido y algunos de los hombres también han tenido una discusión ahí en la oficina porque a mí me ha pasado. Y tiene que ver con algo tan básico como la temperatura a la que se pone el aire acondicionado en una habitación. Producto totalmente de la mala recolección de datos. La temperatura óptima de una habitación fue establecida en los años 60, basada en la carga calórica de un hombre de 70 kilos y 40 años. Ya a esto ellos le llamaron el room temperature. Yo no sé si lo han escuchado hablar, pero es como la temperatura ideal a la que debería estar siempre una habitación. Y cuando se decidió hacer eso, no se incluyó la data de las mujeres, y las mujeres tienen en promedio 2 grados menos que los hombres. Entonces, un hombre promedio está cómodo a 20 grados, pero una mujer promedio está cómoda a 22, lo que hace que estemos sentadas muchas veces temblando o poniéndonos una chaqueta cuando estamos en una oficina que está muy fría. Y yo creo que esto puede parecer solo una explicación de un fenómeno que nos pasa y que es casi como anecdótico, pero lo cierto es que estas decisiones están basadas en data incompleta, y estas decisiones forman al final nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, aquí en el traspaso de estereotipos, la Universidad de Washington encontró en un estudio que el algoritmo de Google es un 33% más inclinado a indicar que una persona es mujer si tiene una cocina al lado. Y esto provocaba un aumento de hasta el 68% de la disparidad en las personas que ven esos resultados. Entonces, estamos diciendo que los datos sesgados producen algoritmos sesgados que influyen directamente en la sociedad en perpetuar esos sesgos de género. En Ingeniosa nos preocupa el mensaje que le estamos entregando a las niñas
cuando se ven enfrentadas a este tipo de resultados en Google, o incluso cuando los algoritmos de redes sociales no les muestran resultados de ciencia y tecnología a menores de edad que se identificaron con el sexo femenino. Entonces, realmente es algo que nos afecta a todos como sociedad y no solo a las personas que están directamente relacionadas con la tecnología. Aquí, este ejemplo a mí me gusta harto porque a pesar de que se han hecho cambios, todavía no son los más óptimos ni los que más nos gustarían a todas. Hace solo 9 años se empezó a medir la data de accidentes de auto con mujeres. Antes de eso no era obligatorio y todos los tests de seguridad de un auto se pasaban y se aprobaban con data masculina. Se usaba uno de estos muñecos que están aquí en la presentación, que se llaman test dummy, y se usaba un test dummy de 76 kilos y 1,77 m de altura, ¿ya? O sea, evidentemente una figura masculina. Y esto llevó a que las mujeres tengamos un 47% más de posibilidades de ser gravemente heridas en un accidente de auto, aun cuando los hombres se accidentan más que las mujeres. Entonces, encontraron también en ese estudio que las mujeres son hasta un 71% más riesgosas en el asiento del conductor. Tenemos hasta un 71% más de posibilidades de accidentarnos al estar en el asiento del conductor, porque los estudios de accidentes de auto se han hecho solamente con hombres hasta hace 9 años. Incluso una mujer embarazada tiene que usar un adaptador porque el cinturón de seguridad no fue diseñado para mujeres embarazadas, nunca se probó. Entonces eso la pone altamente en riesgo. Ahora, como yo les decía al principio, es cierto que esto se ha avanzado. O sea, hace 9 años se dijo, bueno, no podemos seguir testeando sin las mujeres, entonces vamos a hacer que sea obligación que un test dummy femenino. Pero lo que pasó es que este test dummy solamente era una versión más pequeña de un hombre. Y las mujeres no somos una versión pequeña de un hombre, tenemos una distribución de tejido orgánico distinta. Nuestro cuerpo responde distinto, en este caso, a un accidente de auto. Y también hubieron estudios del Instituto Nacional de Transporte de Suecia, donde quedó en evidencia que las compañías de automóviles estaban haciendo test con este dummy femenino, pero lo estaban sentando solamente en el asiento del copiloto, porque no consideraban necesario hacer test de accidentes con mujeres conductoras, porque aparentemente para estos CEO de empresas las mujeres no manejamos. Entonces, de verdad que es algo que no solo nos afecta en todo lo que nos rodea, sino que también en la seguridad y en la salud. Nos afecta directamente en nuestra calidad de vida. Y antes de terminar, les quería poner este ejemplo. Yo lo encontré en Twitter hace un par de días y lo agregué para ejemplificar que no solo existen sesgos de género, sino que también existen otros tipos de sesgos. Por ejemplo, esta app de imágenes se llama Face Depixelizer, tal vez la vieron pasar por Twitter, y como pueden ver, tiene evidentemente un trained set que no es bastante amplio, porque lo que hace esta aplicación es que toma una fotografía pixelada y la despixeliza, ¿ya? Pero evidentemente acá no reconoce a una persona afroamericana y la traduce como una persona caucásica, preferentemente porque el trainer set no estaba realmente claro, no era suficientemente amplio. Y yo hice el experimento y me pasó lo mismo, así que les dejo el screenshot del celular. Ustedes pueden probar si quieren también, pero la verdad es que se notaba que este algoritmo tenía un trained set muy limitado y que necesitaba que lo revisaran mejor. Antes de terminar, quiero compartirles un poco sobre mi experiencia, que creo que la clave para terminar con los algoritmos sexistas es recolectar datos de mujeres y cambiar los discursos. No podemos seguir escuchando a CEOs de grandes empresas, como pasó con Amazon, defendiendo sus productos con la excusa de esto no es discriminación, es el algoritmo. Como si los sesgos de género no pasaran de los programadores a su inteligencia artificial.
Una vez que aceptemos este hecho y empecemos a ser responsables del bias que transmitimos a nuestro algoritmo, podemos empezar a hacer cambios significativos y lo más importante, comenzar a recolectar la data de las mujeres. La brecha de género en tecnología es una brecha de datos. Si tenemos más mujeres en robótica, en inteligencia artificial, en machine learning, en data science y en programación, podemos aumentar la cantidad de datos de mujeres en estos algoritmos. O vamos a seguir peleando con el GPS o con el comando de voz del celular para que nos entiendan cuando no lo van a hacer porque esa inteligencia artificial fue entrenada con un 70% de voces masculinas. Entonces, las inteligencias artificiales están manejando nuestros autos, nuestras casas, los celulares, seleccionan trabajadores, analizan imágenes médicas y hasta eligen en Estados Unidos quienes pueden salir en libertad condicional. Entonces, tal vez la próxima vez que un CEO, una empresa, quiera crear un asistente que te solucione todos los problemas con solo pedirlo, así como lo hace Siri y Alexa, haya alguna de nosotras en esa sala para decir por qué le estamos enseñando a una inteligencia artificial que el rol de una mujer es ser asistente. Si no hacemos algo hoy, terminaremos viviendo nuestras vidas en un mundo que lamentablemente está siendo construido por otros sin nosotras. Así que yo las dejo a todas muy invitadas a participar activamente en el proceso de políticas de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias a ti, Catherine, por esa presentación. La verdad que es súper claro y súper también ejemplificador y ejemplos bien fuertes igual, como bien reveladores de cómo se producen estos sesgos de género en nuestra vida cotidiana y que a veces, muchas veces ni siquiera nos enteramos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la presentación de María Paz Hermosilla. Ella es directora de GovLab UI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. María Paz es magíster en Administración Pública de New York University, es docente e investigadora en gestión ética de datos, y es parte también de 2 comisiones asesoras del gobierno. Primero, el Comité de Expertos para la Elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial de nuestro ministerio, y de la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. María Paz, te dejamos. Muchas gracias, Fernanda, y gracias a Catherine, una excelente presentación. Me encanta ver todos esos ejemplos que muestran que hay muchas formas de discriminar, ¿no es cierto? Y la subsecretaria un poco lo decía también, tiene que ver con los temas que se tocan, con lo que se incluye y no se incluye. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el caso del celular, o sea, del monitoreo del ciclo menstrual como algo importante en una aplicación de salud. Bueno, como decía Fernanda, yo soy directora del GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno. Nosotros somos un laboratorio de ciencia de datos, esa es nuestra especialidad, y tenemos una línea específica en gestión ética de datos, así que por eso es que estoy enseñando eso de ya hace casi, este es mi 4º año, y investigando también en el tema, entonces por eso ya estamos acá. Muchas gracias al Ministerio de Ciencia por la invitación. Bueno, Catherine nos mostró muchos ejemplos, ¿no es cierto? Y efectivamente ya hay como una coincidencia de que existe un flujo, como dice ahí, constante de hallazgos empíricos. O sea, si a ustedes les interesa este tema, existe una conferencia que se llama Fairness, Accountability and Transparency, equidad, responsabilidad y transparencia en Machine Learning, que todos los años hay más casos y más casos y más casos. Así que tenemos este flujo constante de, básicamente, ejemplos de distintos sesgos que existen en estos sistemas. Y uno de los sesgos relevantes, el que nos convoca hoy día, es el de género, pero por supuesto que hay más. Y ojo que aquí se pueden, en el fondo, meter en sistemas involuntariamente ciertos sesgos, pero también, que ya existen, pero también se pueden introducir nuevos.
Y uno de los problemas que tenemos es que no se está midiendo esto como una práctica sistemática. Entonces, y mientras tanto la inteligencia artificial avanza y avanza, y entonces no sabemos cómo están avanzando los sesgos. Así que esa es una preocupación importante. Y yo me voy a quedar con una definición de sesgo que es de Wikipedia, pero creo que representa muy bien este tema, que tiene que ver con errores sistemáticos y repetibles, que crean un resultado injusto. ¿Ya? Y el valor de la justicia es un valor relevante en la sociedad, que ya hace tiempo que estamos bastante de acuerdo en ese valor, y lo contrario, ¿no es cierto?, de la equidad de la justicia es la discriminación. Y nosotros queremos evitar de que por el mero hecho de que seamos mujeres tengamos un trato diferente y perjudicial que se nos dé en un sistema de inteligencia artificial, por el mero hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca evitar cuando estamos tratando de promover la equidad de género en la inteligencia artificial. Y en este minuto hay una discusión bien importante sobre qué significa ser equitativo o ser justo en un sistema de inteligencia artificial. Este artículo que está acá, de hecho, es de mayo de este año, y habla un poco de cuál es la discusión en la frontera. Y hay un debate sobre el concepto de equidad. Lo que más se está instalando en este momento, para que lo sepan, es una definición como que se le llama la definición de equidad estadística, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja de esta definición? Es que básicamente yo evalúo el desempeño de un sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema para detectar señales de COVID en radiografías de pulmones, ¿ya? Entonces, yo evalúo cómo funciona este sistema. La norma ahora es evaluar sobre toda la población. Entonces yo digo, este sistema, cuando lo aplico a toda la base de datos, que incluye hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos, tiene tal desempeño. Por ejemplo, se equivoca, acierta un 85% de las veces, ¿ya? Encuentra los casos de COVID en esta radiografía. El tema es que cuando estamos hablando de medir equidad estadística, queremos hacerlo por subgrupos. Entonces ahora queremos saber cómo funciona ese sistema de radiografías, pero ya no solo sobre toda la población, sino sobre las mujeres en comparación con los hombres. ¿Es más certero el sistema para los hombres que para las mujeres? Y eso es lo que puede pasar, por ejemplo, cuando esa base de datos se entrenó con muy pocos casos de mujeres, entonces el algoritmo básicamente sabe menos de mujeres que de hombres, por decirlo así, y entonces en alguna de estas tasas, que hay muchas mediciones de equidad estadística, básicamente el algoritmo funciona peor, el resultado final es peor. Y eso de medir los resultados es cómodo, porque aunque la base de datos tuviera dispar, si el algoritmo funcionara igual para todos, sería equitativo, ¿no es cierto? Entonces, un poco uno tendría que ir mejorando, por decirlo así, la base de datos hasta el punto en que para las mujeres y para los hombres el algoritmo funciona igual, tiene el mismo desempeño, ¿ya? Entonces, esa es una noción que se está instalando y es bastante, o sea, es cómoda en el sentido de que lo único que uno mide son los resultados y un poco no importan los inputs, lo que importa es el output, ¿ya? Ahora, el problema de esa definición, y hay toda una discusión, es que a veces esa misma definición que busca medir la equidad por grupo, en este caso mujeres, hombres, o adultos, niños, etcétera, también tiende a promediar dentro de estos subgrupos. Entonces puede pasar que una persona que tenga los mismos atributos, por decirlo así, las mismas características, sea tratado diferente por el algoritmo. Y esa es una noción más individual de equidad. O sea, la gente que promueve la noción individual dice que dos objetos o personas con las mismas características, o sea, las mismas columnas en la base de datos, una mujer de tantos años, con, no sé, 2 veces que tuvo deudas, que gana este mismo tramo de ingreso, etcétera, debiera ser tratada igual a otra mujer así. Y entonces el tema es que eso no siempre pasa. Y entonces 2 personas que para la base de datos son parecidas no las trata igual. Entonces ahí hay como toda una discusión al respecto. La que se está instalando más es esta noción como equidad estadística que se mide por subgrupo y no por persona. ¿Ya? Pero todo esto es un campo como que está todavía en definición, así que no tenemos como, todavía no hay acuerdo. Así que eso es importante. Y bueno, ¿cómo vamos a saber cómo funciona nuestro sistema? La ventaja es que ahora ya tenemos herramientas de código abierto que nos permiten medir lo que se llama el análisis de disparidades. Cómo funcionan los sistemas para un grupo o para otro.
Y aquí, por ejemplo, les muestro una que la desarrollaron colegas de la Universidad de Chicago, que ahora ya están en Carnegie Mellon y otros se fueron al ITAM en México, y se llama Aequitas. Y ustedes se pueden meter a esta página y hacer alguno de los demos que tienen o descargar el código y usarlo para sus propios sistemas. Y la clave aquí es que tenemos que empezar a medir cuáles son los resultados de nuestro sistema, y no solamente por la población general, sino por subgrupos. O sea, en este caso por mujeres y hombres, pero obviamente que hay otros subgrupos que también nos interesan mucho, aunque no sean materia de este seminario, ¿no es cierto? IBM también tiene su propia suite de herramientas, así que si les interesa, que es el AI Fairness 360 Open Source Toolkit, y aquí también pueden encontrar herramientas, pero básicamente una de las cosas que requerimos para empezar a hablar de equidad de género en inteligencia artificial es que se mida si los sistemas tienen desempeños equitativos. Y eso es lo que no está ocurriendo, lamentablemente. ¿Y a qué me refiero con desempeño equitativo? Les di el ejemplo ¿no es cierto?, del sistema que detecta COVID en radiografía, pero tenemos software de reconocimiento facial en el mundo que se evaluaron, y si se fijan, en general funcionaban bastante bien, ¿no es cierto? El de Microsoft, 94% de accuracy, de precisión, IBM, 88%, etc. Pero eso era para toda la población, y cuando unas investigadoras del MIT decidieron ver cómo funcionaba para mujeres y para hombres, empezaron a encontrar que había diferencia. Por ejemplo, para mujeres 89% de precisión, pero para hombres 97,4%, ¿ya? Y después analizaron por raza, o sea, por grupo étnico, y más encima, obviamente, todas las personas de tez oscura, peor aún. Entonces, finalmente, el mismo algoritmo tiene un desempeño mucho peor para mujeres que para hombres. ¿Qué efecto podrá tener esto? Dirán algunos. Bueno, ¿qué pasa si estos algoritmos se empiezan a usar para dejar entrar a la gente a lugares? ¿Ya? Entonces te deja pasar solo si reconoce que eres un ser humano, y no te reconoce a ti como persona, entonces tú estás ahí esperando en la lluvia, que te conteste el conserje, que nunca está, o lo que fuera a pasar, porque a ti el sistema no te deja entrar, ¿ya? Y estos algoritmos empiezan a tener uso masivo, digamos, y Microsoft le vende a todos los países del mundo. Entonces se pone como una cosa sistémica, sistemática. Y bueno, de hecho la mayor diferencia entre un hombre blanco y una mujer de tez oscura, ¿ya? Así que 34,4% de diferencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi presentación voy a tirar algunas ideas que estamos en discusión en el marco de la Comisión de Expertos de la Política de Inteligencia Artificial. Algunas de estas ideas vienen del paper que mencionó José Guridi, donde ya se hizo una revisión de marcos de referencia globales, que hizo la Ana Jovín y otros autores, y ahí mencionan varias cosas, como, por ejemplo, establecer ciertos estándares de cuán equitativo tiene que ser un sistema, mucha transparencia, también se plantea temas de monitoreo y auditoría, que voy a ahondar en eso, cambios a la legislación, el poder reclamar cuando un algoritmo se equivoca contigo, y también cambios más culturales y sistémicos, ¿ya? Pero yo voy a ahondar en algunas de estas cosas más específicas a la realidad de Chile. Por un lado, la transparencia. Necesitamos transparencia en los algoritmos para saber cómo funcionan y si están o no discriminando a las mujeres y a otros grupos, ¿ya? Entonces sería, yo creo, necesario un estándar de transparencia para algoritmos. Nosotros en el GovLab hicimos el año pasado, a través de la tesis de Sara Ceselowski, que es una alumna del Magíster de Comunicación Corporativa, hicimos una investigación en la transparencia algorítmica, y le mandamos solicitud de transparencia a 7 algoritmos que se están usando en el sector público, y nos fue bastante mal. Nos costó muchísimo obtener información, con la excepción del Ministerio de Educación, que nos entregó toda la información que habíamos pedido, pero mucha también de esa información es difícil de comprender para alguien que no sabe de este tema. Entonces, creemos que es necesario avanzar hacia un estándar de transparencia para algoritmos utilizados en el sector público. Obviamente que hay algoritmos que van a ser más o menos transparentes. No queremos transparentar, por ejemplo, como un algoritmo de impuesto interno, ¿no es cierto?, fiscaliza a quienes evaden impuestos, porque obviamente queremos que encuentre el servicio de impuesto interno a quienes los evaden, y no que alguien les pueda explicar cómo funciona el algoritmo. Pero sí es importante establecer niveles de transparencia. La mayoría de los algoritmos debieran ser muy transparentes, y aquellos que no lo pueden hacer debieran ser auditados por entes independientes.
se requiere hacer pilotos de transparencia algorítmica. Incluso estaría la alternativa de que avancemos hacia una instrucción que dicte el Consejo para la Transparencia y que norme con más detalle cómo es que los organismos públicos debieran transparentar sus algoritmos. También está el tema de que se debiera integrar la explicabilidad como algo esencial en un proyecto de IA. Explicabilidad significa cómo funciona un modelo. ¿Ya? Hay modelos más transparentes que otros, y las redes neuronales, por ejemplo, que mencionaba Catherine, son bastante difíciles de entender, y en ese sentido, en el sector público se debiera incorporar el criterio de la explicabilidad como un criterio de selección de algoritmos. Hay ciertos procesos que requieren ser más explicados y por lo tanto van a tener que tener algoritmos más transparentes necesariamente. Obviamente hay un tema de propiedad intelectual. El Estado tiene que ser dueño de los algoritmos que compra, porque no puede ser que por la propiedad intelectual de alguien, o sea, de una empresa, no podamos tener una justificación de por qué se toma una decisión. Y debiéramos avanzar en regulación para tener un derecho a la explicación, que ya se está, por primera vez entró en algo similar al derecho a la explicación en la normativa europea, pero sería importante que nosotros avanzáramos también hacia allá. Segundo tema, necesitamos incorporar el análisis de equidad de género cuando pensamos en los proyectos, ¿ya? Y en ese sentido, lo que decía Catherine, como desde el principio, aquí quiero rescatar lo que está haciendo el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá, desde el 1 de abril de este año, cualquier sistema que esté implementado tiene que haber pasado por lo que ellos le llaman un Algorithm Impact Assessment. Y incluye que todos los sistemas tienen que haber sido probados para ver si tienen sesgos, ¿ya? Y otros factores que puedan generar estos resultados injustos que estamos queriendo evitar. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos avanzar hacia allá. Todos los proyectos debieran incorporar estos análisis para desde el principio empezar a ver dónde pueden estar esos sesgos. Por otro lado, el análisis de disparidades, que ya se los expliqué, debiera estar, como la subsecretaria me encantó que hablara de los sistemas de monitoreo, habló ella, y de seguimiento. Debiéramos tener en los sistemas de monitoreo, auditoría y de evaluación este tema del análisis de disparidades. Ya tenemos experiencias, y estoy hablando más del sector público, tenemos experiencias de cómo se incorporó el enfoque de equidad de género en el sector público a través del PMG de género, del Programa de Mejoramiento de la Gestión, y eso requirió un liderazgo del Ministerio de la Mujer. Entonces, quizás debiéramos preguntarnos qué rol podría tener el Ministerio de la Mujer en este tema, de incorporar dentro de las áreas transversales del Estado, a través de herramientas como el PMG u otras, el tema del monitoreo, auditoría y evaluación. Tenemos a la DIPRES, ¿no es cierto?, que hace control de gestión, que podría empezar a incorporar estas cosas. Tenemos al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIC, que tiene planes de auditoría para todo el Estado. Quizás cuando desarrolle el plan de auditoría de temas de inteligencia artificial, este tema tiene que estar, por supuesto, puesto ahí. Y también tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la evaluación de los procesos y del impacto, y que es necesario considerar cuando estamos desarrollando algoritmos que son relevantes para, en el fondo, los resultados de las personas. Por otro lado, necesitamos campañas de concientización, y estoy terminando, y formación de capacidades. Y ahí, obviamente, la sociedad civil es relevante. Rescato una campaña que tiene la Fundación Ciudadanía Inteligente con otras organizaciones de algoritmos inclusivos. Ahí está el sitio web. Necesitamos también que haya presión desde los grupos de la sociedad civil para que estos temas se visibilicen. Y por otro lado, necesitamos formar capacidades. Mi impresión cuando le hablo de esto a los funcionarios públicos es que una vez que entienden de qué se trata, les importa y lo quieren incorporar. Pero el tema es que no está visibilizado. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos lanzando un curso de ética de datos, que la primera versión la vamos a hacer ahora en agosto, en este mismo formato remoto presencial, y es un curso especializado en este tema porque nos damos cuenta que es necesario. Lo tenemos ya incorporado en programas más generales, pero ahora es necesario ir formando gente en este sentido. Y como resumen, esta es una metodología que se llama CRISP, que es una metodología de desarrollo de proyectos de ciencia de datos, pero que tiene distintas etapas. Y si uno se fija, este tema de los sesgos, o sea, de cómo mitigamos los sesgos de género, tiene muchos aspectos. Al principio debiéramos tener equipos diversos, ¿no es cierto? Debiéramos hacer un diagnóstico de sesgo en los procesos de la vida real, no en los datos todavía, pero en la vida real, cómo es la discriminación que ocurre en ese campo en específico. Porque eso va a alimentar los sesgos que ocurren en los datos. Deberíamos diagnosticar cuáles son los sesgos de nuestra base de datos. En los modelos debiéramos hacer análisis de disparidades. Debiéramos seleccionar los modelos considerando criterios de equidad.
O sea, cuando hablamos de qué modelo funciona mejor que otro, uno de los criterios debiera ser el criterio de equidad. Y finalmente debiéramos hacer evaluaciones de impacto de nuestros algoritmos, diseñar mitigaciones, hacer evaluación independiente, auditoría y control de gestión. Porque no basta con en el laboratorio ver que un algoritmo funcione bien, hay que ver después cómo interactúa con las personas que lo ocupan y qué efectos tiene eso en las personas. Así que en realidad es durante todo el ciclo de vida de los proyectos que se requiere incorporar esta mirada de equidad de género en la inteligencia artificial. Si les interesa este tema, tenemos toda una línea de trabajo en ética de datos en el GovLab, ahí está el sitio web, y también pueden seguirme en Twitter, o es GovLab, GovLabWay. Muchas gracias. Gracias a ti, María Paz, por esa mirada tan completa, transversal del sistema que propone, y un análisis súper completo y muy interesante. También salen conceptos relativamente desconocidos como, o para mí por lo menos, como equidad estadística, transparencia de los algoritmos, que son súper interesantes de abordar como con más profundidad en algún otro momento. Y también, por supuesto, gracias por las recomendaciones que desde la política pública, que también son súper complementarias a lo que hablaba Catherine. Y en ese sentido, preguntarles, la primera pregunta que nos llegó de Mario es, para ambas, en realidad yo creo, ¿qué opinión, o sea, en la opinión de ambas, qué señales concretas tendríamos en Chile que dar a las escuelas de ingeniería, por ejemplo, para avanzar en resolver la brecha de género? ¿Empiezo yo? Sí. Super, María Paz. Bueno, yo creo que principalmente en las universidades se tiene que empezar a visibilizar primero este problema de la recolección de datos, empezar a trabajar en lo que es ética, como hablaba también María Paz, y profundamente enfocarnos en que lo que también mencionaba un poco María Paz, que la diversidad no solo tiene que ser de género, sino que la diversidad tiene que ser transversal a todos los grupos, una diversidad socioeconómica, de diversidad geográfica y diversidad de color de piel, de dónde venimos y quiénes somos, porque solamente con eso vamos a tener algoritmos que sean más inclusivos. Perfecto. María Paz. Sí, bueno, yo creo que, a ver, se necesita incentivar que haya más mujeres en ingeniería, en ciencia de datos, y pueden haber, pero eso no parte a nivel universitario, porque desde también en los colegios, ¿no es cierto?, se desincentiva a las mujeres en la ciencia, hay los juguetes, o sea, hay tantas cosas culturales que tienen que ver con asociar a los hombres a cierta labor y las mujeres a otra. Entonces, tenemos que, en ese sentido, el rol de organismos como el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer, que ayuda a que esto se ponga en todo, en los planes curriculares, de las mismas empresas, en sus campañas de publicidad. Es un tema como que las universidades tienen su rol, claramente, y ahí hay que propiciarlo, y me imagino que programas como Ingeniería 2030 u otros lo están incentivando. La misma UAI tiene, por ejemplo, un programa especial para incentivar que ingresen mujeres, pero aún así me puedo imaginar que 2/3 de los alumnos deben ser hombres. No sé, no he mirado los datos, pero sí. Catherine, y desde la perspectiva como del rol que pueden tomar las personas que no están en el rubro tecnológico, que no van a ingresar a la universidad probablemente a estudiar computación, ingeniería, ¿qué pueden hacer las personas que están fuera de este rubro para aportar en la disminución de estos sesgos de género? Sí, realmente esto es algo que nos afecta a todas y todos como sociedad, y justamente seríamos todas y todos los que tenemos que hacer que sea más inclusivo. Entonces, no corresponde solo un deber o una responsabilidad de las personas que están en tecnología. Los que no están en estas carreras o los que no están en este como mundo tecnológico tienen que exigir a sus líderes, a los productos que consumen, a los servicios que contratan, incluso a la planificación estratégica de la ciudad donde viven, que se incluya los datos femeninos para tomar decisiones, que se incluya, por ejemplo,
datos que tienen que ver con la movilidad de las mujeres. A veces se hacen planes de transporte y no incluyen que las mujeres nos movemos distinto que los hombres. Entonces, exigir que haya datos respaldando las decisiones que se toman, yo creo que es algo muy importante. María Paz, en ese sentido es algo, lo que dice Catherine, algo que debiese recoger también mucho el sector público, el tema de los datos de movilidad, etcétera. Sí, o sea, yo creo que un primer enfoque para el sector público tiene que ser el que el resultado el desempeño de su sistema sea equitativo. Y al ponerse eso como la meta, tenemos que ver, en el fondo, cómo llegamos a esa meta. Y puede ser que muchas veces eso sea mejorando las bases de datos, pero tenemos que hacernos cargo de que no podemos estar creando sistemas que funcionen mejor o peor, o sea, mejor y en el fondo para algunos que para otros. Y el tema es que ni siquiera en este minuto lo sabemos, no sabemos cómo funcionan los sistemas. Esto nos exige como parte del desarrollo de algoritmos en común, o sea, normal en el sector público, y también en el sector privado se debiera también hacer, pero tenemos que avanzar en exigirlo, y en ese sentido para personas comunes, o sea, personas que no están en la ingeniería, en el fondo es bueno que se empiece a exigir este tipo de cosas y que todos empecemos a cambiar la actitud. Ahora, eso no quita, o sea, estos problemas no los va a resolver como las personas por separadas en el mundo. Necesitamos que los gobiernos, que las instituciones tomen su responsabilidad y se hagan cargo. Pero obviamente que siempre ayuda el que haya una ciudadanía activa que ¿cierto?, exija y participe de campañas que busquen este tipo de cambios, por ejemplo. Oye, y sobre esa preocupación, justamente nos mandó una pregunta Natalia González, que dice, ¿hay preocupación en el sector privado también por estos sesgos de género en los algoritmos? ¿Y qué acciones se han tomado en otros países? María Paz. Chuta, bueno, lo que tenemos más como de, no sé si es sesgo de género, pero sí de sesgo, fue los últimos anuncios de empresas de inteligencia, o sea, de empresas que venden software de reconocimiento facial, que, por ejemplo, IBM dijo que iba a suspender el uso de sistemas generales de reconocimiento facial, o Amazon, que decidió suspenderlo por un año, pero fue más motivado por temas raciales que por temas de género. En este minuto, lo único que hemos visto es reacciones a, ¿cómo se llama?, diagnósticos. Entonces, por ejemplo, cuando ese caso que yo les mostré del estudio del MIT, hizo que IBM, Microsoft y Face, que esas tres empresas mejoraran su software, pero fue después de que los denunciaron por poco equitativo. Las empresas de contrataciones, las que contratan a las personas usando algoritmos, por ejemplo, para analizar entrevistas o analizar audio o currículum, como que reconocen esto como preocupación, y al menos en su marketing dicen que tratan de disminuir los sesgos en las contrataciones, pero los estudios han mostrado que es difícil saber si lo están haciendo o no, o cómo lo están haciendo. Entonces dicen que lo hacen, pero no sabemos bien si lo están haciendo de verdad. O si expertos externos considerarían que lo que están haciendo es válido. Importante en el desafío del tema del monitoreo y de la transparencia que planteabas tú, y que también lo planteó la subsecretaria en su momento, para poder avanzar en la política pública respecto a este tema. En ese sentido, para ambas también, ¿qué les parece que pudiese ser una primera, te pregunto a ti, María Paz, primero, y luego a Katy, si tuvieran que priorizar una medida, por ejemplo, para poder avanzar en esto respecto de la política de inteligencia artificial, respecto de género, ¿cuál sería la primera medida que impulsarían? Bueno, volviendo, que para hacer un reconocimiento, eso sí, esfuerzo del sector privado, sí, ponte tú la asociación de ingenieros que se llama como IEEE o algo así, que quizás la Catherine conoce, es como una asociación profesional de ingenieros. Ellos están desarrollando estándares como de ética, así como la ISO 9001, por decirlo así, empezar a meter el tema de los estándares. Y en ese sentido ya hay grupos de trabajo andando de este tema, y eso va a ser, creo yo, un aporte del sector privado, el poder, tal como se instaló normas, hay normas, ¿no es cierto?, para muchos desarrollos de cosas que hacen que esas cosas sean de más calidad. Esto también se puede hacer desde el sector privado, pero eso todavía no está instalado un estándar, pero para allá va al menos la parte como la industria.
Ahora, con respecto a priorizar una cosa, yo priorizaría el que se haga análisis de disparidades, el exigir el análisis de disparidades en los resultados de los sistemas. Porque al menos así vamos a saber cómo funcionan y que sean públicas. O sea, que se haga y que sea público. Y si podemos partir por ahí, ya tenemos bastante territorio. Y después nos asociamos las organizaciones feministas y empezamos a hacer activación para que esos sistemas empiecen a cambiar. O si son muchos sistemas que son dispares, bueno, hay que cambiar leyes, ¿no es cierto? No sé, pero ni siquiera sabemos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que partir. Súper. ¿Katy? Sí, apoyo totalmente lo que dice la María Paz, pero también para mí es importante que haya diversidad y equidad en la minería de datos. Yo siento que es muy importante que el training set, la manera en la que construimos las redes neuronales, venga con una base sólida, y esa base sólida tiene que considerar que las mujeres somos el 51% de la población y no podemos seguir siendo tratadas en términos estadísticos como una minoría. Entonces, si tienes un estudio donde vas a tener 10 personas, no puedes tener una o dos mujeres, tienes que tener un número que estadísticamente represente que no somos una minoría. Les recordamos, reiteramos que en los minutos que nos quedan pueden seguir mandando preguntas y participando a través del chat. Felipe mandó hace un ratito una pregunta para todos. Dice, ¿hay evidencia sobre qué ocurre con otros grupos vulnerados por estos sesgos? Por ejemplo, personas trans, niñas y mujeres adolescentes. ¿Katy? Sí, como decía María Paz, el tema de también en Estados Unidos fuertemente pasa por el tema del color de la piel. Ahora vimos cómo en Estados Unidos las protestas alcanzan niveles bien profundos en esa sociedad, y hay estudios que se enfocan en ese tipo de cosas, sobre todo con el reconocimiento facial, pensando en algoritmos que funcionan, por ejemplo, en la policía en Estados Unidos y que tienen tendencia a considerar a algunas personas como delincuentes solamente por el color de su piel. Entonces, hay muchos estudios de ese tipo. Con niñas y niños no estoy segura, no me atrevería a decir que no, pero no los he conocido. Yo creo que hay también un tema de privacidad que es un poco más difícil de manejar, pero sí. Hay estudios, y también si les interesa el tema del sesgo de género en las mujeres, yo les quiero recomendar un libro que es de muy fácil lectura, que se llama Mujeres Invisibles. Es de la doctora Mercado, si no me equivoco, y ahí habla mucho de los sesgos de género transversales a la sociedad, no solo con los temas de tecnología, pero es muy entretenido el libro. Yo quiero aprovechar de meterme muy chiquitito justo con este tema, muy pequeño, y aprovecho de contestar de pasada una pregunta que nos llegó por interno dentro del chat, pero que aprovecho de contestar la que voy a hablar, así después no interrumpo mucho. Justo ahora estamos trabajando y esperamos que resulte, pero UNICEF está trabajando en principios como de niños en relación con la inteligencia artificial, y lo que quieren hacer es desarrollar precisamente una guía como para que sean principios prácticos, no solamente de alto nivel, que se han desarrollado bastante, sino que más bien que bajen y cómo dentro de las aplicaciones que desarrolla la industria y que desarrollan los estados, se considera a los niños y niñas. Y en eso como es súper importante y esperamos también trabajar en eso, en que en el proceso de participación ciudadana incorporemos mesas de niños y adolescentes en las que podamos tener la visión de ellos para la política, y eso es algo que estamos ahora trabajando y esperemos que salga en julio, así que esperemos tenerles novedades luego sobre eso. Y ahí aprovecho de contestarle a Moisés, que nos preguntó cómo participar en el proceso de la política. Ahora estamos justo actualizando la página del Ministerio de la Política, pero va a estar ahí toda la información, pero hasta el 30 de agosto la idea es que pueden generar mesas autoconvocadas, y en eso cualquier organización, individuo, el que quiera puede generar estas mesas. Hay una plantilla en la página y todo el requisito es que llenen esa plantilla y nos envíen la plantilla con lo que discutan. Ahí elijan el tema que quieran, o todos o algunos, entonces totalmente abierto. La plantilla es para nosotros poder ordenar la información más que nada, y también está la opción, si alguien quiere hacer un evento más grande patrocinado, de pedir un patrocinio rápido al ministerio, y eso se va a hacer como un llamado nuevo para poder hacer eso. Eso, aprovechando de contestar la pregunta de Moisés y motivarlos a los que quieran participar, y ahí al menos yo creo que también que ojalá sea lo más diversa posible esta participación, nos ayuda a tener una política que pueda considerar esa diversidad.
Súper. Ojalá que más gente se sume porque todavía queda tiempo, ¿no? Tenemos hasta el 30 de agosto para poder participar en este proceso. Así que vamos a seguir con webinar también hasta el 25, al martes 25 de agosto, y ahí con el proceso también de envío de documentos. Hay más preguntas. Los avances en neurociencia pronto permitirán acceder a los neurodatos, que, sumadas a la inteligencia artificial, generarán un nuevo escenario. ¿Han previsto cómo evolucionará la agenda de inteligencia artificial en este caso? Pregunta para la persona que quiera contestar, en realidad. No hemos hablado de los neurodatos todavía en el marco del Comité de Expertos de la Política de Inteligencia Artificial, eso puedo decir. Así que, y en realidad no es un tema que yo maneje mucho, entonces preferiría no pronunciarme. Lo que sí puedo decir es, estamos como, hay tantos temas que estamos como en una cosa tan básica, por decirlo así, que hay que avanzar, que en el fondo tenemos como que construir la base de la casa, por decirlo así, o de la pirámide, y empezar a avanzar. Y ojalá, bueno, claramente focalizarnos en algunos temas que Chile pueda tomar la delantera, y quizás esos estén más ¿no es cierto?, avanzados, pero también nos faltan bastantes cosas básicas como país en ese sentido. Entonces, eso. Muchas gracias, María Paz. Y otra pregunta, Catherine, ¿creen ustedes que está un poco subestimado el tema de los efectos negativos y generalizados de los sesgos en la inteligencia artificial? ¿Es una realidad todavía un poco subestimada o se le está tomando el peso a este tema ya de manera más general? Y yo quiero agregar una mini pregunta. A Catherine también. Preguntan por interno quién es la autora del libro que comentaste. Ah, sí. Mira, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Mercado. Si buscas Mujeres Invisibles, Invisible Women, vas a encontrarlo porque de verdad que es muy conocido, y el subtítulo, si no mal recuerdo, es Woman Bias on a Men's World. Si no me equivoco, ese es el subtítulo, pero de verdad que por Mujeres Invisibles, si lo buscas en Amazon o en Google Reads, lo vas a encontrar. Y con respecto a la pregunta de Fernanda, ¿me la podrías repetir? No te escuchamos. Estás muteada. Ahí sí. Una pregunta un poco que quizá debía hacer al principio, pero que no está de más hacérsela a Katy y a María Paz también, si quiere responderla, es el tema de como la receptividad de este tema en la sociedad en general. Sí. ¿Está subestimado el tema de los efectos negativos y generalizados de los algoritmos? ¿Se quedan con esa sensación o creen que se está avanzando rápido y ya se le ha tomado el peso al tema? Yo creo que acá en Chile estamos entrando un poquito más tarde que el resto del mundo a darle la importancia, pero que evidentemente, por ejemplo, la existencia ya de la mesa en la que trabaja María Paz habla de que sí hay una disposición a entender que esto es importante. En el resto del mundo también siento que algo que se está empezando a considerar, se está viendo lo que provoca no tener equidad en la inteligencia artificial, y la verdad es que se está tratando fuertemente de hacer un cambio, sí. Yo soy positiva al respecto, en realidad. Yo creo que está agarrando vuelo el tema. Eso puedo decir. Ahora, o sea, la señal más concreta que al menos en Chile fue que este tema se relevara como un eje de la política de inteligencia artificial, el tema de la ética, del impacto social, y dentro de eso, por ejemplo, está el tema, ¿no es cierto?, de los sesgos. Así que en ese sentido es algo positivo. Somos varios los actores que estamos trabajando en este tema. En el GovLab tenemos proyectos sobre transparencia algorítmica, sobre incorporación de estándares éticos en el diseño y en la compra de algoritmos en el sector público, así que estamos trabajando en estos temas. Está, ¿no es cierto?, Ciudadanía Inteligente, que tiene su proyecto de A+ Alliance, derechos digitales, también promueve cosas.
hemos visto también investigadores de la Universidad de Chile con estos temas, o sea, se está viendo más, pero yo creo que todavía me encantaría ver un liderazgo del sector privado, en algún, quizás, que alguien saliera a vender algoritmos inclusivos, ¿no es cierto? Que eso lo hubiera incorporado y lo usara como una propuesta de valor, como algo que va a ser, tal como hay gente que vende productos orgánicos o con poco uso de energía, ¿no es cierto? O sea, que su conciencia social es parte de su propuesta de valor, que alguien hiciera eso con los algoritmos, creo yo que sería muy, muy novedoso y lo apoyaríamos, ojalá compraríamos sus productos o los usaríamos. José, ¿tú querías sumar algo a esa reflexión también, o no? Yo quería hacer una última pregunta, yo creo que es la última que alcanzamos a contestar también. Y aprovecho además de sumar una pregunta que acaba de llegar, así que aprovecho a hacer dos preguntas. La pregunta la manda J. Lobos, que no sé si es Javiera, José o no sé, pero J. Lobos, que dice cómo evitar que la transformación digital o el machine learning sea una fuerza que excluya a las mujeres de la fuerza laboral. En términos, yo creo que también tocando un poco el tema de automatización. Y la segunda pregunta que quiero, Javiera, y la segunda pregunta que quiero sumarle a esa es, que no tiene tanta relación, pero es con lo que hablaba María Paz sobre la explicabilidad de los algoritmos. Como ven también, a veces es lo que se plantea que puede existir un dilema entre la eficacia del algoritmo y la explicabilidad del algoritmo, o si no existe ese dilema. Entonces, ¿cómo enfrentar cuando quizás el algoritmo se puede implementar más rápido en forma más eficaz, pero eso lo hace menos explicable? O que no existe, o que preferimos que siempre hay que sacrificar esa eficacia. Bueno, partiendo con la primera pregunta, efectivamente, bueno, no me acuerdo de últimos estudios, pero efectivamente uno podría pensar que hay ciertos trabajos que se van a automatizar y que quizás son usados más por mujeres. Entonces eso es una preocupación en general. O sea, yo creo que el enfoque que hay en la política de inteligencia artificial tiene que ver con, si vamos a preocuparnos de qué hacemos con la automatización del empleo y cómo reconvertimos personas, que esa misma política tenga una mirada de si son las mujeres más perjudicadas en este caso específico de la automatización del empleo y cómo las ayudamos a ellas. O sea, a todos los trabajadores, pero si ellas son más perjudicadas, entonces con un foco hacia políticas de empleo femenino, por ejemplo. Y por otro lado, necesitamos formar más mujeres para que participen, en el fondo, de mejor manera en el desarrollo de estos sistemas, o sea, y con más proporción. Entonces, bueno, no he pensado en leyes de cuotas ni nada de eso, pero sabemos que las leyes de cuotas han ayudado en el mundo a que, por ejemplo, haya más mujeres en el Parlamento, ¿no es cierto?, como medidas transitorias, pero tampoco es que estemos discutiendo eso en la política actualmente, pero sí o sí se requiere formar más mujeres en STEM desde chiquititas hasta la universidad, y el Estado probablemente debiera tener acción afirmativa con respecto a promover que mujeres estudien estas áreas para que luego se puedan insertar en el mundo laboral también. Y la otra pregunta, yo prefiero, mejor que hable la Catherine, no sé si se fue o no la veo. No, lo que pasa es que tuvo un problema la Catherine, hubo un corte de luz en su edificio, me acaba de contar por interno, muy mala suerte, justamente ahora me dijo, no, qué pena, no me puedo ni despedir, estaba viendo si se podía meter por el celular o por audio de repente. Entonces vamos a esperar. Ya, y la última pregunta, ¿qué se me olvidó? Es que cuando me tiran dos preguntas seguidas... Era, en fondo, a grandes rasgos, el dilema eficacia... Ah, ya, el dilema, sí. Mira, va a depender del proceso que se está tratando, pero en la medida que el proceso requiera más accountability, más rendición de cuenta y tenga un efecto mayor sobre la vida de las personas, tiene que ser explicable. Entonces, ese es un criterio demasiado importante. ¿Te fijas? Y es igual de importante dependiendo del caso de uso que el desempeño del algoritmo. O sea, obviamente, si un algoritmo no mejora el desempeño del sistema, como es actualmente, por ejemplo, la detección de COVID en los pulmones, ¿para qué lo voy a implementar en general, no es cierto? Pero el factor de la explicabilidad tiene que ser ponderado a la hora de escoger un algoritmo uno versus otro.
pero no es el único factor, pero es uno relevante. Y obviamente lo otro que nosotros proponemos es que no solamente sea la explicabilidad, sino el desempeño por subgrupos, incluyendo a las mujeres, ¿no es cierto? Así que eso. Tiene que ver con para qué, o sea, los valores, en el fondo la ética, qué nos ponemos de acuerdo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debiera importar. Y en la medida que el desempeño de algo mejore, también tenemos que poner otros valores sobre la balanza que son importantes para escoger sistemas. Vi que se había conectado la Katy nuevamente. No sé si alcanza a decir unas palabras. ¿Se conectó? ¿Lo logró? Sí, ahí está. Sí, me conecté, estoy solamente con el audio porque estoy del celular. Ánimo, Catherine. Sí, estas cosas que pasan en este nuevo contexto. Pero quería no perder la oportunidad de contarle a los que pueden ser papás o mamás que nosotros en Ingeniosas tenemos talleres, obviamente gratuitos, que son de Data Science para niñas y niños y de inteligencia artificial, y que en ese marco estamos organizando una mesa, de estas mesas que contaba José, pero enfocado en niñas. Así que si a alguno le interesa participar, por favor contáctense sin problema con Ingeniosas, porque de verdad que sentimos que la visión y lo que quieran compartir las niñas y niños sobre esta política también es importante, y Ingeniosas quiere darles también a ellos una voz. Buenísimo. Y yo creo que con eso estamos. Así que muchas gracias, María Paz, Catherine, Peña, por toda la moderación. Y gracias a todos y todas por conectarse. Espero que la conversación haya servido un poco para acercar este tema. Al final en gran parte del fin de estos webinars, y ojalá también se motiven a generar mesas, poder discutir esto y contribuirnos al proceso de la construcción de la política. Sí, de todas maneras, gracias María Paz, gracias Catherine, se pasaron las dos. Gracias por la invitación. Maravillosa. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Chao. Igual, que estén bien. Chao. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto, José? Nos vemos el próximo martes.